Alemania sale en la foto de vuelta. Y yo a Alemania y... El meme de los mundiales. Como ustedes saben, chicos, para mí, a pesar de que yo quiero mucho a Boca y amo la Libertadores, a pesar de que quiero mucho al Barça y por ende amo la Champions, la Copa del Mundo es diferente. Donde hay sorpresas, donde hay esa selección que vos decís, no imaginé que iba a pasar, pero llegaron lejos, sin tanto, o por lo menos en la previa, sin tanto equipo, ni historia en los mundiales. Vamos a ver la mayor sorpresa de la historia de cada Copa del Mundo. En cada mundial aparece una selección que sorprende a todos. Un equipo al que nadie le daba importancia, pero que llega muy lejos y se convierte en una de las mayores sorpresas de todas. Así que en este video vamos a ver cuál fue la mayor sorpresa de cada Copa del Mundo. Bien. Desde la edición de 1994 hasta Qatar 2022, empezando con 1994. La mejor selección, o mejor dicho, la mejor sorpresa del Mundial 94 hecho en Estados Unidos. Y en este Mundial disputado en Estados Unidos, había una selección prácticamente desconocida, pero que hizo una campaña tan buena que impresionó a todos. Era una selección que nunca había sido muy fuerte, que no logró clasificarse a 7 mundiales antes, y en los que jugó, su mejor resultado fue apenas un 15º lugar. ¡Ah, horrible! Pero en 1994, esa selección llegó a la semifinal, Bulgaria. ¡Bulgaria! En esa época Bulgaria ni siquiera había jugado una Eurocopa, así que cuando fueron al Mundial del 94, nadie les prestaba mucha atención, y solo pasar de la fase de grupos ya parecía muy difícil. De hecho, todos pensaban que serían eliminados rápido, porque en el primer partido perdieron 3-0 contra Nigeria. Una humillación. 3-0 contra Nigeria. Pero en el segundo partido contra la débil Grecia, ganaron 4-0, y ahora... ¿Débil Grecia? Pregúntale a Cristiano si es tan débil. El tercer partido era contra Argentina, que no era nada menos que la subcampeona del mundo con Maradona, y fue ahí cuando Bulgaria mostró su fuerza. Con la estrella del Barcelona, Stoichkov, vencieron 2-0. Sí, derrotaron a Argentina y se metieron en el fase eliminatoria. Ya habían hecho historia. Y en octavos se enfrentaron a México y tuvieron... ¿De qué se ríen? Un partido durísimo, donde empataron 1-1 y ganaron en los penales. Bulgaria estaba en los cuartos de final, pero ahora, seguro su campaña... Bulgaria cuartos. Terminaría en cuartos, porque el próximo rival era Alemania, la campeona del mundo. Sí, y con casi el mismo plantel campeón, con Matthäus y Voller. Bulgaria, ganar a Alemania y te perdono, te perdono. Entonces fueron al partido y los alemanes marcaron el primer gol, parecía ser el final, hasta que al minuto 75, con un tiro libre, Stoichkov empató. ¡Adini Barça, come! ¡Come! Y mientras los búlgaros todavía estaban celebrando, são as emoções da Copa 94 na Globo. Yankov para Lechkov, cabeça na bola. Bulgaria ganó y fue a la semifinal, derrotaron a la actual campeona de la Copa del Mundo y ahora estaban a solo un importante partido de llegar a la gran final del Mundial, pero contra Italia, Roberto Baggio marcó 2 increíbles goles y aunque Stoichkov descontó de penal, no lograron dar completamente la vuelta al difícil partido. Y bueno, aprovecho que ese año, en el 94, Stoichkov gana el Balón de Oro, Fueron finalmente eliminados, terminando el Mundial en el cuarto lugar. Bulgaria perdió 3-0 contra Nigeria en el primer partido, pero terminó en cuarto lugar. ¡Qué locura! Re pelado, amigo, ese rapate la cabeza, bro. Y esa fue solo la primera sorpresa del video. Vamos a ver historias y sorpresas aún más impresionantes. Así que ahora vamos a la siguiente copa, la de 1998 disputada en Francia. Bulgaria jugó otra vez, pero esta vez quedó eliminada en la fase de grupos. Entonces, otra selección fue la que sorprendió. Esa selección cayó en un grupo con Argentina, Japón y Jamaica, y estaba jugando su primer mundial, Croacia. ¡Croacia! Sí, Croacia formaba parte de la antigua Yugoslavia, y fue recién en los años 90 cuando se convirtió en un país independiente, formando su propia selección, y de entrada, ganaron los 2 primeros partidos, asegurando un lugar en la eliminación directa. Solo en el tercer partido perdieron contra Argentina. Siempre Argentina educando a Croacia. Pero se clasificaron y en octavos se enfrentaron a Rumania. La verdad, Rumania también tenía un buen equipo, pero Croacia logró asegurarse un lugar en los cuartos con una victoria por 1-0. Ya estaban haciendo una campaña sorprendente, pero ahora, en los cuartos de final, el rival era Alemania. Parecía imposible que Croacia pasara. ¡Gánale!
pero con su número 10, Zvonimir Boban, y su número 9, Croacia jugó uno de los mejores partidos de su historia. Ele pega bem com a esquerda. Gol! Zucker na área, ele bate direto. Traz o estima Tiarni, que lindo lance. Gol! 3-0, Croacia humilló Alemania sale en la foto de vuelta. a Alemania El meme de los mundiales. y llegó a la semifinal. Entraron en el top 4 del mundial y ahora, en las semis, se enfrentaron a la selección anfitriona, Francia, y los franceses no tuvieron un partido fácil. Croacia incluso marcó el primer gol, pero Francia dio vuelta el marcador, terminando 2-1. Pero el Tenemos 4 mundiales nosotros, Cobra, ¿eh? Nosotros, Fire. Sos chileno, amigo. No sos alemán, amigo. camino de Croacia no terminó ahí. Aún fueron al partido por el tercer lugar contra Holanda y ganaron. En su primer mundial, los croatas lograron el tercer lugar. Tremendo, amigo. Tremendo. Ni la antigua Yugoslavia había conseguido terminar terceros. ¿Quién podría haber imaginado algo así? Entonces, bueno, dejando atrás 1998, vamos a la Cobra. Cristiano no puede llegar a conseguir un mundial. Mirá la selección que tiene. Es imposible llegar lejos. Aparece Davor Zucker y dice: calla y juega. siguiente Copa del Mundo, la de 2002, y aquí encontramos una selección que literalmente casi llegó a la final, pero que después nunca más se clasificó. Era una selección que cayó en un grupo con Brasil, Costa Rica y China. Sí, señor. La Turquía. Que Turquía estuviera disputando el Mundial ya era algo sorprendente. Era la primera vez que jugaban en casi 50 años. Entonces pasaron a la fase de grupos y no empezaron con buenos resultados. En el primer partido perdieron contra Brasil y empataron el segundo con Costa Rica. Turquía solo logró ganar contra China y aun con solo una victoria lograron clasificarse en segundo lugar. Y Qué suerte, amigo. ahora, en octavos, iban a enfrentar a uno de los equipos anfitriones, Japón. Aunque Japón jugara en su propio estadio, Turquía fue claramente mejor y al inicio del primer tiempo, en un córner, Dybala cabeceó y marcó el único gol del partido. En este mundial se marcó mucho porque Corea robó a 2 manos, pero Japón no. Eso nunca se entendió, amigo. O sea, tipo, Corea-Japón fue el mundial, a Corea lo re beneficiaron y a Japón no. Tipo, ¿por qué, amigo? ¿Por qué? La selección turca estaba en los cuartos de final. Para ellos, eso ya era un gran logro histórico. Y ahora iban a enfrentar a otra selección sorprendente, Senegal. Cualquiera que pasara sería una gran sorpresa. Y fue un partido muy parejo, tanto que llegó a la prórroga. Todo indicaba que se definiría en penales, pero en la prórroga estaba la regla del gol de oro. El primero que marcara ganaba. Entonces, en el minuto 94... Pela direita a seleção da Turquia, o cruzamento ¡Golazo! para bateu pro gol! Turquía se clasificó a la semifinal. Increíble, quien lo hubiera imaginado. Ahora si ganaban solo un partido más, llegarían a la gran final. Ese mundial, chicos, es muy poco recordado para los latinoamericanos, porque la única selección que le fue bien fue Brasil. Tipo, esto la más fue un desastre, amigo. Un desastre todas. Pero esta vez se enfrentaron a nuestro Brasil. Con un gol de Ronaldo, fueron eliminados. Pero la jornada no terminó. En el partido por el tercer puesto, se enfrentaron al otro equipo anfitrión, Corea del Sur, que también estaba haciendo una campaña histórica, y ganaron. Turquía terminó en tercer lugar, ganaron la medalla de bronce, quedando ¿Se nos cuenta que en Turquía no hay ningún pelado? solo detrás de Brasil ¿Casualidad? No lo creo, bro, y Alemania. Realmente impresionante, pero créelo o no, después de eso, Turquía nunca más se volvió a clasificar, nunca volvieron a jugar otro mundial, así que vamos a la siguiente, la Copa del Mundo de 2006 ¿Cuál fue la revelación del Mundial 2006? disputada en Alemania. Y allí había otra selección que nunca más se volvería a clasificar. Era un equipo dirigido por el legendario exjugador Oleg Blokin y tenía como capitán a Shevchenko. Ucrania. Ucrania estaba en su primer mundial como país completamente independiente y desde el primer partido mostraron que iban a caer rápido. Perdieron 4-0 contra España. Fueron humillados y no pudieron realmente hacer nada. Pero por suerte, en su grupo también estaban Túnez y Arabia Saudita, así que lograron ganar los próximos partidos y se clasificaron. Y ahora, en octavos de final, se enfrentaron a una selección que había tenido muy buen desempeño en la fase de grupos. Sí. Suiza, que había terminado en primer lugar de su grupo, así que eran favoritos para llegar a los cuartos. Pero contra Ucrania, el partido fue muy parejo, con ambos equipos pegando en el travesaño. Entonces,
Nadie marcó y el partido se fue a los penales, y en los penales, Suiza hizo historia. Fueron el primer equipo en un mundial en fallar todos los tiros, así que ¡qué desastre! por 3-0, Ucrania se clasificó. Estaban entre los 8 mejores del mundial, algo que nadie habría imaginado cuando habían perdido 4-0 contra España, que en ese momento ya estaba eliminada. Pero en los cuartos se enfrentaron a Italia, que sería la campeona ese año. Correcto. Así que perdieron 3-0. Ucrania terminó en octavo lugar, por delante de selecciones como España y Holanda. Sorprendente. ¡Roben con pelo! Y si hasta aquí ya vimos muchas sorpresas, vamos a un mundial lleno de sorpresas. Sudáfrica 2010. Este mundial fue legendario, y una gran sorpresa ocurrió en la fase de grupos. En el grupo de la actual campeona, Italia, estaban Paraguay, Eslovaquia y Nueva Zelanda. Claro, eso pintaba como que Italia iba a pasar caminando en el grupo, ¿no? Sí, Nueva Zelanda se clasificó y tenía todo para hacer la peor campaña. Ninguno de sus jugadores pertenecía a un equipo top de Europa. Jugaban en clubes de Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y la segunda división inglesa. ¿Cómo te van a ganar jugadores que juegan en Australia y en Nueva Zelanda, amigos? Poco serio. No parecían tener ninguna chance, hasta que empataron el primer partido con Eslovaquia con un gol en el tiempo de descuento. No fueron derrotados, pero ahora el próximo partido sería contra Italia. ¿De qué se ríen? Imagínate, Nueva Zelanda contra la actual campeona. Muchos esperaban una goleada, pero apenas al minuto 7. Basta de provocar, chat. Olha a bola para dentro do área, o desvio, vai sobrar o toque! ¡Ay, ay, ay! Nueva Zelanda Se cae solo el Balón de Oro Cannavaro. abrió el marcador. ¡Qué locura! Christian Grey. Christian Grey. Luego, Italia solo logró hacer el suyo de penal, y el partido terminó en empate. Nueva Zelanda empató con Italia. Solo eso ya merecía un título. Ahora, el último partido fue contra Paraguay. Si ganaban, estarían en la eliminación directa, así que a todo dar. Pero el balón no quiso entrar, y terminaron en otro empate. Por solo un punto de diferencia con el segundo lugar, Nueva Zelanda terminó en tercero. Salieron del mundial sin perder ningún partido. Tremendo igual. Fueron la única selección invicta en 2010, puedes creerlo. Y antes de pasar a la mayor sorpresa del Mundial 2014, que en mi opinión fue la más impresionante, en 2010 todavía hubo otras campañas sorprendentes. Correcto. Como Ghana, que llegó a los cuartos, y Uruguay. Uruguay no lograba hacer un buen Mundial desde 19... Pará. ¿Cómo es una sorpresa que Uruguay llegue a semis? O sea, este mensaje inherentemente está exponiendo a la selección charrúa, diciendo que no es tan grande como muchos creen. Entonces, que llegó a los cuartos, y Uruguay. Uruguay no lograba hacer un buen mundial desde 1970, incluso en 2010, con Forlán y Suárez, terminaron primeros en su grupo, eliminaron a Corea del Sur, a Ghana en penales, y solo perdieron en la semifinal contra Holanda, en un partidazo por 3-2. Entonces fueron eliminados, y en el partido por el tercer lugar también tuvieron un partidazo contra Alemania. Pero también perdieron 3-2 y terminaron en cuarto lugar. Nadie imaginaba que Uruguay terminaría entre el top 4 del mundial. Bien Uruguay, carajo, bien Uruguay. 2010 de hecho fue un mundial loco. Necesitaría un video completo solo para hablar de él. Así que vamos a ella. La Copa del Mundo de 2014. Qué hermoso mundial, amigo. Ahora todos los mundiales son en Arabia, amigo. Qué paja, loco. 2014. Que tuvo, en mi opinión, la sorpresa más impresionante de todas. La selección que protagonizó esta sorpresa era un equipo que ya se consideraba eliminado antes. Chat, spamen el emote de la selección, porque está para que lo use el chat, aclaro. Antes de empezar, porque cayó en el grupo de la muerte. Sí, en 2014 había un grupo increíblemente difícil, con Uruguay, semifinalista de 2010, Italia, campeona de 2006, y Inglaterra, 7 títulos mundiales en total, y la selección desafortunada que cayó contra ellos era la pequeña Costa Rica. ¡La pequeña Costa Rica! Para que veas, Costa Rica no había logrado clasificarse al mundial anterior, y en 2006 fue la segunda peor selección, perdiendo todos los partidos. Entonces, cuando se realizó el sorteo, todos sintieron lástima por ellos, y ya se los consideraba eliminados. Luego fueron al primer partido contra Uruguay, y Costa Rica Gol de Cavani. recibió el gol. Todo sucedía como imaginaban, hasta que llegó el segundo tiempo. Perdeu de esquerda. Gol!
Agora o Duarte na segunda trave. Que bolão pro Urenha. ¿Cómo define? Bateu. Gol! 3-1, Costa Rica derrotó a Uruguay. Ahora, en el próximo partido contra Italia. Cruzamento do Dias, bola fechada, olha a chance do gol. ¿Cómo cabecea Ruiz? Bateu na trave, bateu dentro. O juiz vai dar gol, o Bandeira corre pro meio. Gol! 1-0. Costa Rica derrotó a los italianos y se aseguraron en la eliminación directa. Derrotaron al equipo de Buffon, Pirlo y Balotelli. Balotelli. Ahora, el tercer partido fue contra Inglaterra y empataron 0-0. Así que, en lugar de ser eliminados, Costa Rica terminó en primer lugar, 2 victorias y un empate. Solo eso ya merecía un trofeo. Ahora fueron a Claro, invicta más de grupos. los octavos, se enfrentaron a Grecia y empezaron ganando, pero un jugador fue expulsado, así que recibieron un gol al final y el partido se fue a penales, y Costa Rica Uf, Keylor. tenía al arquero Keylor Navas, que mostró su habilidad haciendo una gran parada, y Costa Rica avanzó a los cuartos de final. Este mundial lo recuerdo como si fuera ayer, boludo. Qué locura. Este partido me lo acuerdo sentado en mi casa viéndolo, boludo. Qué barbaridad de mundial. Costa Rica estaba entre los 8 mejores, y en el próximo partido se enfrentaron a Holanda, la actual subcampeona. Imagínate, era un partido muy difícil contra el equipo de Robben y Van Persie, pero Navas hizo paradas increíbles y Amigo, este partido, literalmente, los zagueros centrales de Holanda en cada centro le pegaban a Keylor. Le daban codazo, lo empujaban, lo pateaban. también No tuvieron lo podían parar, amigo. No lo podían parar. la suerte del travesaño, así que nadie marcó, y se fueron a penales otra vez. Costa Rica estaba a una única tanda de penales de alcanzar la semifinal, pero esta vez el arquero de Holanda Creo que todo el mundo estaba con Costa Rica este partido. Todo el mundo. detuvo 2 tiros importantes y Costa Rica fue eliminada. Imagínate, fueron eliminados sin perder un solo partido. Fue tan Qué locura de mundial. impresionante que Keylor Navas, que jugaba en el Levante, fue comprado de inmediato por el Real Madrid, y ya sabes lo que pasó después. Entonces, bueno, después de Costa Rica, en 2018, otra selección inesperada llegó aún más lejos, A ver. y era un equipo que pasó por todos los partidos de eliminación directa y llegó a la prórroga: Croacia. Después de que Croacia quedara en tercer lugar en 1998, nunca más había logrado algo igual. Cayó en la fase de grupos en 2002 y 2006, no se clasificó para 2010 y en 2014 también quedó fuera en la fase de grupos. Muy mal mundial, amigo de Croacia. Esos mundiales eran muy malos. Su plantilla no era mala, pero aún así, debido a este historial de caídas en la fase de grupos, casi nadie les prestaba atención. Entonces, en su primer partido contra Nigeria, ya mostraron su fuerza ganando 2-0. A ver, yo creo que en este mundial también hay que decir algo y ser objetivos, ¿eh? No solamente fue revelación Croacia, también para mí fue Bélgica, amigo. Porque una selección prácticamente sin historia en mundiales, que tumbe en un mano a mano de mundial a Brasil, para mí tiene valor, boludo. Hay que ser justos, sin terminar. Pero Croacia realmente demostró que podía llegar lejos en el próximo partido contra Argentina. Aunque Messi estaba en la cancha, en el segundo tiempo Croacia arrasó, No, igual Caballero fue un marcando asesino del arco, amigo. 3 goles, 3-0, y en el último partido también vencieron a Islandia, terminando invictos. Se clasificaron para los octavos y en la eliminación directa derrotaron a Dinamarca en penales. Después de eso, también eliminaron al equipo anfitrión, Rusia, en penales. Por primera vez en 20 años, Croacia estaba de vuelta en la semifinal y disputando un lugar en la gran final, se enfrentaron a Inglaterra. La verdad, Inglaterra iba a darlo todo para llegar a la final y Croacia estaba más cansada por haber jugado 2 prórrogas. Entonces, al inicio del partido, de un tiro libre, Inglaterra abrió el marcador con Qué golazo de Trippier de tiro libre en semi de un mundial, amigo. Trippier, hasta que en el segundo tiempo, Perisic levantó el pie para empujar el balón al fondo de la red y llevó el partido a la prórroga. Se avecinaba otra tanda de penales, pero entonces, en la prórroga, Tocou de pé, tirou de lá. Bola voltou. ¡Mandzukic! No meio. Mandzukic! 2-1. Creo que acá se hizo muy viral porque los jugadores festejaron todos contra un cámara, le rompieron la cámara, que valía como un huevo, y después todos los jugadores de Croacia le pagaron al cámara la cámara que le rompieron. Me acuerdo que se hizo muy viral eso. Tipo, le pagaron la cámara, amigo, se la rompieron, literal. 2-1, y por primera vez en la historia, Croacia estaba
En la final del Mundial, con tantas selecciones gigantes, ¿quién imaginaría que Croacia llegaría a la final? Nunca, ni siquiera la antigua Yugoslavia había llegado a una final, y en la final contra Francia, con Mbappé, perdieron 4-2. Pero imagínate, un equipo que antes del Mundial estaba en el puesto 20 del ranking FIFA, llegó a la final, hicieron historia. Entonces... No, tremendo. Igual también habría que hacer una mención especial para Bélgica y también para mí, para Rusia, que elimina a España también. Después de esta sorprendente sorpresa, en 2018, vamos a la siguiente Copa, Qatar 2022. Qatar 2022, la gran sorpresa. Y de nuevo hubo otro país que nadie imaginaba que llegaría tan lejos. Esta selección, que sorprendió a todos en 2022, había sido eliminada en la fase de grupos del Mundial anterior y ni siquiera se clasificó para 2002, 2006, 2010 y tampoco para 2014, Marruecos. En el ranking FIFA, Marruecos estaba en el puesto 22 y algunos años antes incluso habían estado por debajo del 40. Así que, aunque tenían buenos jugadores como Bono, Amrabat, Hamdallah, Hakimi y Ziyech, no era un equipo del que la gente En-Nesyri hablara mucho. Y en la fase de grupos tuvieron la mala suerte de Boufal o Ounahi caer en un grupo muy fuerte, con Canadá de Davis, la actual subcampeona Croacia, y Bélgica, y es un grupo jodido. actual tercera del Mundial, pero Marruecos mostró que no estaba allí para ser eliminado temprano. Empataron contra Croacia, ganaron a Canadá y contra Bélgica fue 2-0. Marcaron 2 goles y avanzaron a la eliminación directa. En octavos se enfrentaron a España, que tenía jugadores como Busquets, Pedri, Gavi, Laporte y otros. Era una gran selección, pero contra Marruecos no pudieron hacer nada. El partido se fue a penales, y en los penales España tembló. Sarabia pegó en el travesaño y Bono detuvo otros 2 tiros. Marruecos estaba en los cuartos de final. Terrible lo de España, amigo. Erró todos los penales de la tanda. Durísimo. Nunca antes habían llegado a los cuartos. Y ahora iban a enfrentar a otro gran equipo, Portugal. La verdad, Portugal tenía todo para llegar a la semifinal, hasta que en el... Recordemos aparte también que Portugal venía de meterle 6 a Suiza en octavos. O sea, estaban sobradísimos los portugueses. Minuto 42, Vice-líder em dribles no campeonato francês, atrás apenas do Messi. El salto de En-Nesyri. Bola cruzada, En-Nesyri. 1-0, y entonces Bono hizo paradas enormes, casi imposibles, para evitar que Portugal marcara. Así, por primera vez en la historia, un equipo africano llegó a la semifinal. Amigo, Marruecos a semi de la Copa del Mundo, dejando fuera a Cristiano. Finales del Mundial, pero todo terminó con una derrota ante Francia y Croacia, terminando el Mundial en cuarto lugar. ¿Quién imaginaría que una selección africana, que estaba en el puesto 22 del ranking y había quedado eliminada en la fase de grupos del Mundial anterior, llegaría tan lejos? Y si te sorprendieron estas selecciones, en este video te muestro 5 selecciones que ni siquiera sabías que existían. Pero bueno, chicos, gran video, la verdad, chicos. Espectacular video, como siempre, de Soser JM, que sinceramente son siempre magia, amigo. Magia absoluta. Hemos visto sorpresas, sorpresas y sorpresas de cada Copa del Mundo. ¿Cuál será la gran sorpresa del 2026? Bolivia, Colombia, Ecuador. No lo sabemos. Solo sé que estás obligado a dejar tu like. ¡Chao!